Aleluya. Amada iglesia, bendiciones. Tomen asiento. Vamos a continuar con esta administración, este hermoso día. Esta mañana, wow. Gloria a Dios, nos va a tocar ya extendernos a la derecha más porque bendito es el nombre del Eterno. Les gusta mucho madrugar. Y continuamos en segundo servicio y yo sé que Dios tiene cosas grandes. Vamos a continuar con la revelación de las palabras. Amén. Hoy vamos a aprender a pensar. Hoy vamos a aprender a conocer las palabras. Y esta mañana yo le decía, no es que usted no sepa pensar, usted piensa perfectamente, amén. Solo que vamos a aprender a discernir, porque ¿cuántas veces hemos escuchado, oiga, piense para hablar, no hable para pensar? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y eso es una revelación de nuestros abuelos y eso es tomado de la bendita palabra del Eterno. Así que vamos a aprender a entender el pensamiento y vamos a comprender las palabras. En otras palabras, redundando, lo que queremos recibir hoy es aprender a pensar lo que yo digo con mis palabras. Aprender a pensar lo que yo digo con mis palabras. Aprender a entender lo que crea lo que yo digo con mis palabras. Y aprender a esperar lo que yo digo con mis palabras. Fíjese algo realmente maravilloso. Venga por favor al Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 54. Y antes de que usted llegue al libro de Mateo capítulo 26, versículo 54, permítame, le recuerdo lo que dice el libro de Santiago capítulo 1, verso 22. Porque dice la bendita palabra del Eterno, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Dice que debemos de ser hacedores de la palabra cuando oímos la palabra. No solamente que oigamos la palabra y no hagamos la palabra. Así que no podemos hacer algo que no hemos oído. Esto no lo pude enseñar en primer servicio, pero fíjese lo hermoso. Cuando yo escucho la bendita palabra del Eterno, el mandamiento de esta palabra es que yo lo haga. O sea, que yo haga la palabra. Y aprendiendo a pensar, lo que estamos diciendo es que yo discierna lo que dice la palabra, porque lo que dice la palabra yo lo puedo hacer como dice la palabra. ¿Sí me expliqué? Yo tengo que oír la palabra y la palabra me manda, me ordena a que yo haga lo que la palabra dice que yo puedo hacer, pues está escrito en la palabra. Y la palabra me dice que si yo no hago lo que dice la palabra, yo seré un oidor olvidadizo, que me engaño a mí mismo, como cuando me miro al espejo. Yo conozco personas que se miran al espejo, qué guapo estoy. Puede que esté guapo, pero apenas se quita del espejo, se le olvida y vuelve a ser lo que es. Escúcheme verso 54 del libro de Mateo, Matillahu capítulo 26. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Sí ve lo que estamos leyendo? Es impresionante esto, miren. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea que nuestro Señor y Salvador, momentos previos antes de su arresto, está diciendo que se debe hacer lo que la Escritura profetizó y declaró para el futuro sobre él. Para entrar en contexto, yo le suplico, vea el primer servicio. Nuestro Señor está en la última cena. Perdón por expresarme de esta forma. Está nuestro Señor en Pesach, celebrando Pesach, con sus apóstoles. Allí les dice nuestro Señor que va a ser entregado por uno de ellos, que va a ser torturado, que va a ser asesinado y que va a resucitar al tercer día.
En estas circunstancias, Pedro le dice a nuestro Señor que él no debería de hacer eso. Y por eso le contesta a nuestro Señor, entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Le dice que no lo va a negar, que va a estar con él hasta la muerte. Pero antes de eso también les enseña a orar y les habla acerca de la oración. Y les dice palabras más, palabras menos. Estoy parafraseando, no le puedo poner ni quitar, sino estoy parafraseando. Es un decir palabras más y palabras menos. O sea, es un decir. Les dice que si ellos pueden orar una hora, se van a cuidar de entrar en tentación. Wow, esto me impresiona mucho. Tenga eso en cuenta. Lo que nuestro Señor y Salvador está enseñando aquí es que nuestro Padre eterno todo lo hizo bueno en su tiempo. ¿Recuerdan el libro de Eclesiastés? Nuestro Padre eterno tiene decretado sobre nuestra vida un tiempo específico que debemos aprovecharlo. Les había enseñado en otro seminario, tú y yo tenemos X número de horas. Tú y yo tenemos un récord en nuestra vida. Y cuando se llegue al minuto final, al segundo final, ya no hay vuelta de atrás. No perdamos el tiempo. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor con respecto a nuestra vida? Que usted y yo debemos hacer lo que dice la Escritura para no engañarnos a nosotros mismos siendo tan solamente oidores. Y comienza a dar conceptos, preceptos. Comienza a hablar de formas y figuras. Escúcheme, las formas, ya lo había enseñado en otro seminario anterior, son las cosas hechas. Y las figuras es cómo se van a hacer las cosas. ¿Sí me estoy explicando? En otras palabras, lo que usted necesita para vivir es la palabra de Dios. Y lo que usted necesita para disfrutar su vida es hacer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de salud. Entonces, porque hay enfermedad, tenga eso en cuenta. La palabra de Dios dice que hay prosperidad económica y prosperidad espiritual. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas en las vidas de los cristianos y tanta necesidad económica? Muy fácil. Lea conmigo, por favor. Bendito es su santo nombre. El libro de Mateo capítulo 26, verso 41, para explicarlo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy estamos hablando de cómo aprender a pensar y cómo aprender a entender lo que decimos con nuestras palabras. La palabra de nuestro Señor y Salvador, dicha por sus labios, está diciendo que nosotros podemos recibir todos los milagros que querramos si hacemos lo que dice su palabra. Luego está poniendo una revelación aquí en el verso 41, diciendo que velemos y oremos para no entrar en tentación. La palabra velar es estar sobrios, los ojos abiertos, estar atentos en discernimiento para no entrar en tentación, orando. Entonces dice que la tentación es una dimensión. Escúcheme, ¿cuál dimensión, apóstol? Eso está muy claro en el libro de Berechit, libro de Génesis capítulo 4. La tentación es la dimensión de Caín. Caín comenzó a pensar mal de su hermano, comenzó a pensar mal de la ofrenda de su hermano, comenzó a pensar mal de la ofrenda de él y entendió que Caín, él mismo, había hecho mal delante de Dios. Y como venganza, el diablo le puso la tentación de que matara a su hermano, se vengara de su hermano, asesinara a su hermano, repito, y lo quitara de la faz de la tierra. Eso no fue en un segundo. La tentación es una dimensión por la cual Caín comenzó a caminar. Como era la primera vez, entonces escúcheme, Caín, la dimensión de la tentación es la de Caín. No es malo, présteme atención, entrar en tentación. Lo malo es caer en pecado. Pero si un cristiano que oye la palabra y la hace, va a poder discernir cuando se abre la dimensión de la tentación. Y quizás sin quererlo puede entrar en ella, pero no peca. Porque la revelación de la palabra
está en él, sabiendo que puede hacer lo que dice la palabra. Y dice la palabra a través del apóstol Pablo que el Señor nos va a librar de toda tentación. Que no hay ninguna tentación mayor a nosotros, sino que con la tentación se abre el camino de la bendición para que salgamos del pecado, de la tentación, y no caigamos en pecado. Entonces fíjese cómo la palabra de nuestro Padre Celestial es completa, es eterna y es futurista, si se pudiera hablar de esta forma. Porque la palabra profética fue declarada para un presente y para un futuro. Entonces nuestro Señor les dijo, voy a ser asesinado, voy a ser torturado, me van a llevar y me van a torturar. Y uno de ustedes me va a entregar. O sea, él ya sabía. Y le pregunta a Judas, Señor, ¿soy yo? Y él le dice, sí, eres tú lo has dicho. Otros apóstoles le preguntan, Señor, ¿quién es? Y él dice, el que meta su mano conmigo en mi plato, ese es. Y ellos lo vieron. Y Judas comió Pesaj, pero no tomó del vino. Porque el vino es la redención. Pesaj es el sacrificio. No sé si usted está aquí conmigo. Entonces mire esto tan maravilloso. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La dimensión de la tentación está ahí, pero la dimensión de la bendición también. Y lo que estamos hablando es que la palabra comienza su progreso o progresión en lo espiritual. Apóstol, me perdí. La palabra comienza su proceso en tu mente y la palabra termina su progreso en tu corazón. Cuando tú haces la palabra. Y entonces, ¿cómo viene la palabra a tu mente? A través de la imaginación y la memoria. Ese es el don de la palabra. La palabra tiene un don y el don de la palabra es aquel que puede dividir la materia y el espíritu. De hecho, divide la materia y el espíritu en dos. Porque la materia y el espíritu están juntos, pero no revueltos. Están juntos, pero no unidos. No sé si me estoy explicando. Tu carne es una, pero tu mente es otra. Tu espíritu es uno, pero tu carne es otra. Y los tres convergen juntos, pero no se juntan. No sé si me explico. No puedes tú ensuciar el espíritu con la carne, pero sí puedes manchar la mente con tu carne. Y la puedes limpiar con el espíritu. ¿Voy muy profundo? Yo le dije en el primer servicio que iba a continuar. Voy a hacer una concreción, una sindéresis. Nuestro Padre Eterno desde el principio, Génesis capítulo 3, nos dio la palabra. La palabra comenzó su operación en Génesis capítulo 1. Tiene su cumplimiento en el libro de Juan capítulo 1. ¿Me sigue? La palabra es el principio, el origen. Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1. La palabra tiene su principio y aparición en Génesis capítulo 1 y tiene su consumación o la revelación en Juan capítulo 1. Hasta aquí me sigue, ¿verdad? El Padre dio una palabra para bendecir a sus hijos desde Génesis capítulo 1. En el capítulo 8, verso 22, se cumple fielmente esa palabra. Y resulta que en Génesis capítulo 4 viene la tentación. Viene la dimensión de Caín, la dimensión de la muerte, la dimensión del pecado. Caín sabía que no podía matar, porque él fue creado desde el principio y él entendía la Torá de tal suerte o de tal manera, de tal suerte, que nuestro Padre los llama, Génesis capítulo 4, tráigame una ofrenda. Y Abel, con un corazón limpio y agradecido, presenta de lo más grande, de lo más gordo, de lo mejor que él tenía. Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante. Caín trae lo mejor, trae muy abundantemente, trae quizá lo mejor de él, pero no de la mejor manera. En el libro de Lucas capítulo 21, versículo 3 y 4, dice nuestro Señor acerca de una ofrenda de una viuda. Parado frente al arca de la ofrenda, mira a la viuda y mira el corazón de la viuda y dice, esta viuda dio más que todos los ricos. Porque esta viuda dio con su corazón todo el sustento que tenía, pero los ricos dieron de lo que les sobraba. O sea, el Señor está mirando el corazón.
Y así como en Lucas capítulo 21 nuestro Señor Jesús se para frente al arca de la ofrenda, en Génesis capítulo 4 nuestro Señor estaba frente al corazón, que es el arca de la ofrenda de Caín y de Abel. Y frente al arca, o sea, el corazón de Caín y de Abel, el Señor tamiza, pondera la ofrenda de ellos y se da cuenta que lo único limpio es lo que da Abel. Caín se llena de resentimiento y mata a su hermano. Y lo llama nuestro Señor. Repito, Génesis capítulo 4, después del versículo 5, versículo 6. ¿Qué has hecho, Caín? La sangre, la voz de la sangre de tu hermano me llama aquí al cielo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Soy escolta de él? ¿Tengo que estar pendiente de él? No sé si me estoy explicando. Entró en la tentación, cayó en el pecado y continuaba en ese camino sinuoso de la tentación. Y no tenía discernimiento de lo que le iba a pasar. Él pensó que podía escapar del juicio de nuestro Padre Todopoderoso. Entonces, para que no se olvidara del juicio, el Señor pone una marca en Caín. Y así como nuestro Padre puso a nuestro Señor y Salvador en Juan capítulo 10 como la puerta, Caín fue la puerta de todo pecado y toda abominación del hombre. Y eso lo puede usted ver en Génesis capítulo 5. ¿Está aquí conmigo? Luego viene la palabra, la Torá. Y el Padre pone misbat, mandamientos. Y le dice al hombre, haga lo que dice mis mandamientos para que vivas quieta y reposadamente en la tierra que yo te doy. ¿Está aquí conmigo? Pero ¿qué ha hecho el hombre durante todos estos años? Pecar, entra en la dimensión de la tentación, cae en el pecado de Caín, mata su alma. Los hombres de hoy en día, ¿cómo matan su alma? ¿Cómo cometen asesinato? Pues dice la palabra en el libro de Romanos, eso es maravilloso, que cualquier pecado, en el libro de Hebreos capítulo 3, 4 y 5 también habla lo mismo. Y en el capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte, verso 23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Romanos 3, 23 y acabo de citar Romanos 6, 23. ¿Me sigue? ¿Qué está hablando Dios allí? La muerte viene por el pecado. El hombre que adultera comete asesinato, mata su alma. El hombre que asesina a otra persona comete asesinato. O sea, mata a una persona. Lo que hizo Caín es la dimensión del pecado. El hombre que chismea, el hombre que murmura, el hombre que roba, el hombre que es homosexual, el pecado es asesinato. ¿Me sigue? Es muerte. Pero el cumplir la palabra y hacer la palabra es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, ya estamos hablando de lo que realmente puede hacer lo que el pecado inquiere en una persona. Pero ahora vamos a hablar lo que la bendición inquiere en una persona. Dice la palabra del Eterno, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el verso 54 del capítulo 26 del libro de Matillahu. ¿Cómo pues, oh aleluya, pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Míreme, cuando usted toma un versículo bíblico y hace y declara, llama a la existencia lo que dice ese versículo bíblico, se cumplen las escrituras. Si usted necesita salud, lo único que tiene que llamar a la existencia son los versículos de salud para que se cumplan las escrituras. Si necesita una bendición económica, ha cometido el error de pedir prestado o etcétera, o ha gastado más de lo que usted puede tener. Eso es un pecado, gastar más de lo que usted tiene. Ese pecado se convierte en usura. Cuando le vienen a cobrar a usted lo que usted debe, o lo que la persona, mejor lo desato, anulo y cancelo, lo que la persona hace al pedir prestado. Dice la palabra muy claramente en Proverbios que la persona que pide prestado se convierte en esclava del que le presta. Todos saben, eso es maravilloso cuando empiezan a llamar los bancos, que las tarjetas de crédito, que los servicios, que etcétera. Lo saludan los demás de bien, pero le viene su amenaza. Entonces preste atención a esto. El cristiano tiene la posibilidad de entrar en la dimensión de la tentación y no pecar y salir de ella en victoria. O entrar en la dimensión de la bendición y poseer la gloria.
Es más fácil la segunda. ¿Cómo se hace la segunda? Siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La palabra se va a cumplir. Lo maravilloso de la palabra es lo siguiente. Yo tengo que pensar cómo voy a hablar. Yo tengo que pensar cuál es el versículo bíblico que me va a sacar de la situación en la que yo mismo me metí o en la que me encuentro. ¿Hay alguien aquí? Pero lo maravilloso de esto, por favor, preste atención. Preste atención. Que nuestro Señor está diciendo que la escritura se va a cumplir al pie de la letra. Si yo tomo un versículo escritural, si yo digo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿qué estoy haciendo? Estoy entrando en una dimensión que me da autoridad en el mundo espiritual, que me da revelación del mundo espiritual y que me va a dar bendición en el mundo espiritual y en el mundo físico. Porque yo estoy utilizando algo, preste atención a esto, me gozo y le doy la gloria al Señor por poderle enseñar esto. Es un motivo de alegría, de felicidad para mí. Cuando yo creo ese versículo bíblico, ¿qué estoy haciendo? Estoy impartiendo en mí una verdad de la Escritura que se tiene que cumplir. Lo que estoy haciendo es metiendo el espíritu de vida de la palabra en mí. Pero miren, si usted pudo entender esto, cuando usted mete el espíritu de vida en su vida, no viene solo, sino que el espíritu de vida viene con toda la vida y con toda la Escritura. Pues fue el creador de la Escritura. No sé si me explico. Mire, le voy a poner un ejemplo patético. Tengo sed. ¿Aló? ¿Recuerdan al Señor en la cruz? Él realmente no tenía sed y físicamente sí tenía sed. Pero él no tenía sed porque él ya lo había terminado desde el principio. Eso lo dice el libro de Colosenses. Pero entonces, ¿por qué lo dijo? Porque necesitaba que se cumpliera la Escritura, donde decía que él iba a tomar y a beber el sacrificio, el amargo, el ajenjo, del cual habla la palabra Apocalipsis. Cuando él le pasan esa esponja con ajenjo y él la prueba, mire que no dice que la bebió, sino que la probó. Estuvo ahí. Y al probarla, ¿qué hizo? Cumplió la Escritura en que él lo hizo primero por ti y por mí. Y consumado es, salió victorioso. Estás pasando por una prueba. Estás pasando por una tribulación. Estás pasando por una necesidad económica, por un diagnóstico. Tienes que ir a la Escritura y decir, gracias Señor Yeshua. Gracias porque tú ya probaste mi sufrimiento y lo aprobaste cancelándolo en la cruz. Gracias porque lo terminaste. Y hoy entrego mi posibilidad de tentación. Hoy entrego este sacrificio. Hoy entrego este dolor y aflicción y tomo la libertad y la bendición de la cruz. ¿Usted qué está haciendo? Está entrando en la dimensión de la bendición. Está haciendo lo que muchos cristianos no hacen. Preste atención aquí. Usted sabe que lo que le estoy diciendo es verdad, ¿sí o no? Amén, sí. Aleluya. Pero muchos cristianos saben eso, pero su cuerpo y su mente no alcanza a creerlo completamente. Le pongo un ejemplo escritural. Perdón, para que no crea que estoy hablando de usted. Habían 12 discípulos en la barca. Todos pudieron venir a Jesús caminando sobre el mar. Solo uno creyó que realmente la palabra que le estaba dando Jesús le podía permitir caminar sobre el mar. Los otros 11 creyeron, pero no se atrevieron. Esperaron a ver si Pedro podía caminar sobre el mar. Y resulta que allí perdieron la oportunidad de experimentar la gloria de Dios en lo sobrenatural. Muchos cristianos creen la Escritura y a la palabra, pero no pueden traer la palabra a la existencia suya para poder caminar sobre el mar y esperar que la palabra produzca lo que ella misma dice que va a producir. Sí, aquí me están hablando como Marta y María.
Marta creía en Jesús, sabía que era la resurrección de la vida, María también, pero solamente María experimentó la verdad de la bendición de la palabra. María solo expectó y vio. Entonces lo que Dios quiere es que tú puedas recibir esta palabra, porque ahora retomo lo que le acabo de decir. Cuando impartes el Espíritu Santo sobre ti, míreme, con una palabra escritural, tengo sed. Viene la prueba y apruebas, sales victorioso de la prueba. Pero cuando yo le digo a usted, tengo sed, y le hablé de la esponja y de la boca de Jesús, usted la imaginó, ¿verdad? Lo pudo ver en su imaginación, ¿verdad? ¿Sabe cómo se llama eso? El don de la palabra, donde la memoria incursionó en lo espiritual y en lo imaginativo de tu mente y de tu espíritu. Y pudo crear una imagen en lo espiritual que la pudo recibir tu alma y usted lo pudo ver vívidamente. Usted lo pudo sentir en su mente y en su cuerpo. Pero el chiste no es ese. La bendición es que lo traiga a la existencia. Miren, el don de la palabra es que divide lo sobrenatural de lo físico, pero los puede juntar también en la división. Me explico. Dice la palabra en Lucas 1:37 que nada hay imposible para Dios. También dice la palabra que para el que puede creer todo le es posible. Y también dice la palabra que todo lo que pidas en oración creyendo, te será hecho. Y también le doy más citas. En Juan 15:7 dice que si las palabras de nuestro Padre Eterno y de Yahshua HaMashiach permanecen en ti y tú en ellas, todo lo que tú pidas será hecho. En otras palabras, usted puede creer y me dijo amén a eso. Pero yo lo reto a que lo haga real y diga, voy a tener $1.000.000 en mi mano ahora. O me voy a ir de vacaciones ahora. O voy a ser sano ahora. Usted me puede decir amén a eso. Yo lo reto a que lo traiga a la existencia. Pero le voy a enseñar cómo. Cuando la palabra sanidad viene a tu mente, tu imaginación inmediatamente puede presentir de qué estás hablando. Pero si tu imaginación lo puede ver, ¿aló? Se va a accionar un condicionamiento espiritual, que es el clit, para poderlo ver físicamente. Me explico de nuevo. Una palabra de bendición no viene sola. Mire, otro ejemplo, le hablo de amor. ¿Pudo imaginar el amor? ¿Cómo lo imaginó? ¿Con Jesús? ¿Con Dios? ¿O con su esposo, su esposa o su hijo? Hablemos humanamente. Amor, esposa, hijo, paz, tranquilidad. La palabra amor derivó en familia, en hijos, en paz, en tranquilidad, en bienestar. Una sola palabra trajo 5 verbos a la existencia. No sé si me estoy explicando. La palabra de Dios no es para pusilánimes que la creen. No lo estoy ofendiendo, Dios me guarde. No es para personas que la creen. Es para personas que pueden entender que una palabra se encadena a otra palabra. Que una sola palabra trae un detonante poderoso de gloria y bendición y que al encadenarse con otra palabra trae un detonante y una expansión de bendición. Porque una palabra se encadena a otra palabra, se encadena a otra palabra, se encadena a otra palabra y trae a la existencia lo que la persona anhela. En otras palabras, si tú crees en un versículo escritural, estás uniéndote al lenguaje universal, al único y original de Dios. Y cuando yo leo esta palabra, que toda la palabra se va a cumplir porque es necesario que así se haga, yo acabo de unirme a la voz de Jesús, de Yahshua, al pensamiento original del Padre y a mi pensamiento. Imagínese la cadena. Y una sola palabra trae a la existencia muchos verbos que van a converger para que tú y yo podamos ver lo que estamos creyendo. Se para Juan capítulo 11 después del versículo 31. Nuestro Señor y Salvador frente a la tumba de Lázaro. Y le dice, Lázaro, 1, ven, 2, fuera, 3. Aló. ¿Y qué hizo la palabra en la tumba? El espíritu de Lázaro fue traído por el espíritu por un mandato de una palabra.
Y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, toma al espíritu de Lázaro y lo pone en el cuerpo de Lázaro. Y en ese momento el Espíritu Santo sabe que tiene que reparar el cuerpo de Lázaro que está podrido. Y repara el cuerpo de Lázaro. Y luego el Espíritu Santo mete al espíritu de Lázaro en el cuerpo de Lázaro y luego vuelve a darle vida. Y después de que le da vida, lo pone a caminar. Mire todo lo que hace una sola palabra. Así es que funcionan los milagros, amado. Cuando tú vienes a la Escritura y oras, disciernes, pide la revelación del discernimiento de no entrar en la tentación. Y si entras, salir victorioso. Aunque te aconsejo, no mires, no toques, no gustes, para que no caigas en tentación. Yo le decía, mire, me llama una sierva de acá de la iglesia, la bendigo. Apóstol, tiene 77 años. Voy en el Transmilenio y un jovencito me dice, uy señora, usted está... Y empieza a coquetearle a la viejita de 77 años. Porque el diablo sabe que los cristianos tenemos un don de Dios. Vida de Dios, gloria de Dios, unción de Dios, eternidad de Dios. Y él quiere robarla. Y vendrá a la anciana de 100 y al anciano de 120 si puede llegar a esa edad y le pondrá tentación. Como la sierva ya ha estado muchos años aquí en la iglesia, reprendió y echó fuera ese demonio y le predicó a ese joven. Dijo, joven, ¿qué pensaría su mamá si lo escucharan estas? Lo enrostró. Le predicó el evangelio. No es pecado la tentación, no es pecado entrar en tentación. El pecado es caer en la tentación. Mire, yo le preguntaba a mi esposa, hace más de una semana, una jovencita muy bonita, hola, ¿cómo estás por WhatsApp? ¿Cómo te va y qué haces? Y empieza a coquetearme, le dije, yo soy pastor, yo soy cristiano, te reprendo y la cancelé. Y hace 2 días, otra jovencita, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Ahí le mostré a mi esposa, mire mi amor, reprendí y cancelé. Se puede tener la edad que tenga, pero la dimensión de la tentación siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Nunca se va a ir. Entonces, ay, bien, tú, ay, ¿qué haces? No, yo soy pastor, pero, ay, cuando, ay, bendíceme, ay, ¿cuándo nos vemos? Y ahí empezó la bobada. Ahí empezó el pecado. Si una persona se deja tocar por otra, ahí va a haber pecado. Si se deja acariciar, ay, si le musitan aquí en la orejita, ahí empieza la bobada. No podemos permitir eso, iglesia. El asunto es que si oramos, el Padre inmediatamente nos va a revelar que se abrió la dimensión de la tentación y nos ahorramos el problema, ni siquiera entremos en ella. ¿Para qué? Porque aquí lo realmente importante es una cosa. ¿Te importa tu alma? A mí me importa mi alma. Yo no quiero pasar ni un segundo en el infierno. Un segundo en el infierno son trillones de años, entre otras cosas le digo. Señor nos guarde, amén. Entonces me cuido. Le cuento a mi esposa, no tengo ninguna clave en mi celular, usted lo sabe. Hace unos 2 o 3 meses puse el GPS aquí en el celular. A donde yo salgo, mi esposa sabe, mis hijos saben. Y muestra la dirección y va a Google Maps y él muestra en dónde se encuentra la persona con fotografía y todo el sitio. O sea, no hay tu tía, no sé si me estoy explicando. Mil perdones. Yo me cuido. Porque sé que mi padre me ama y él me cuida. Pero yo no puedo permitir la tentación. No. Muchas personas, no, yo soy capaz. En esta iglesia hubo una jovencita que le gustaba ir a predicar a la carrera 13 con calle 13 donde quedan los prostíbulos. Yo le decía a esa jovencita, no haga eso. Porque uno debe pelearse en el terreno de Dios, no en el terreno del mundo. Nunca me hizo caso. Ahora, si usted quiere ir a predicar allá y siente, es que ese es mi llamado, me decía, pues llevé 2 o 3 siervos de la iglesia, nunca lo hizo. Un día llegó aquí toda golpeada, llena de hematomas. Pues la cogió un demonio de esos, cuando no se dejó tocar, no se dejó, y la golpeó. Casi la matan. Porque es que usted puede ser el hiper mega apóstol, hiper mega profeta, pero baje para el mundo y déjese mirar o tocar del mundo a ver qué le pasa. No, nosotros debemos de vivir apartados. Y compartir la palabra con todo el mundo, pero no compartir con el mundo. Como dice la palabra en 2 Corintios 10:5.
Bueno, desde el versículo 3. Somos del mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, perdón, pero no pertenecemos al mundo. Militamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos andar apartados. Ya les enseñé cómo funcionan las palabras. Ya les enseñé cómo aprender a discernir y a pensar. Ya les enseñé cuáles son sus funciones como siervo de Dios. Termino diciéndoles, redundando, cómo crear un milagro. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando un cristiano se imagina una bendición y usa la fe, está usando el poder dunamis de Dios. Y el Padre lo que quiere es que nosotros, por eso le dijo a Adán, ponle nombre a los animales. Y el nombre que les puso es el que tienen hoy. Él dio orden a todas las cosas de guardar la palabra. Repito, Génesis 8:22, mientras exista la vida, habrá verano y habrá invierno. Habrá sol y habrá noche. Habrá frutos cuando hay semilla. No sé si me estoy explicando. La palabra siempre se va a cumplir. Entonces, amados, para crear un milagro, lo que yo tengo que hacer es venir a buscar a la palabra, a la Biblia, donde se encuentra la necesidad que yo tengo. Y comenzar a orar, a velar, a ayunar. Y comenzar a dar gracias y a profetizar que ese versículo bíblico, si es salud, salud, tercera de Juan 2, y bueno, ya todos los que les he dicho, comenzar a decretarlo, a establecerlo, a profetizarlo, a adorar al Padre en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, a traer la existencia de lo espiritual, lo físico, y esperar en su gloria, y Él lo hace. Esto no es para personas que creen, esto es para personas que vamos más allá y entendemos cómo funcionan las palabras y el lenguaje original. Declaro mi palabra con la palabra escritural, mi palabra se adhiere a la palabra escritural se adhiere al lenguaje de Dios y el lenguaje de Dios trae a la existencia mi bendición. ¿Lo entendimos? Incline su rostro, por favor. Mil perdones. Vamos a darle gracias al Padre. Vamos a darle gracias y vamos a pedirle que nos revele cómo pensar bien, cómo entender bien lo que yo estoy diciendo y cómo usar mi palabra, mi verbo, por eso se llama verbo, para crear con el lenguaje escritural, el lenguaje de Dios, mis bendiciones. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos permite, Señor, entrar en una dimensión sobrenatural. Toda la gloria es para ti, Padre amado. Toda la honra es para ti, Señor. Padre, gracias por revelarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Gracias por enseñarnos a aprender a pensar, a entender y a conocer tus palabras. Gracias, Señor, porque el mayor poder que tenemos es la palabra en oración, la palabra escritural, que ponemos en nuestra boca y la lanzamos como un misil a la eternidad, al tercer cielo, y es devuelta de la misma forma con nuestras bendiciones. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amado, aquí en la iglesia comience a pensar y a presentar en oración lo que usted quiere recibir. Gracias, Señor. Yo oro por lo que mis hijos están pidiendo aquí en la iglesia, Señor. Que ellos puedan recibir, Señor, lo que ahora tienen la intención, Señor, de orar. Que lo reciban, Padre, sin restricciones. Bendíceles económicamente, bendícenos, Señor, económicamente. Bendícenos, Señor, espiritualmente. Bendícenos, Señor, en la salud. Bendícenos, Señor, en todas las áreas de la vida. Podemos imaginar tus bendiciones comenzando a operar poderosamente en nosotros. Llamamos a la vida, a la existencia, nuestra bendición y prosperidad económica, nuestra salud, nuestra prosperidad espiritual, que es redención y vida eterna para la gloria de tu nombre. Padre, lo oro sobre cada persona, Señor, que nos ve. Oro por Yolandita Cortés, por María Evita Guerrero, Señor, llénala de paz, de gracia, de favor, de unción, salud por todas partes. Oro por María de Jesús Pachón, Padre, para que esta palabra repose poderosamente en ella, Señor. Salud para María de Jesús Pachón, unción, poder, gloria, Padre amado. Te pido, Rey del cielo y de la tierra, bendice a Pachito Huerta, Señor.
Bendice, Señor, a la profeta Blanquita García. Bendícela de la cabeza a los pies. Úngela, Padre, con esta palabra de bendición, con esta prosperidad, con esta salud, con esta manifestación de tu gloria. Bendice su ministerio, bendice su vida, su economía, su home, su empresa. Destruye toda oración contraria, toda manipulación, toda maldición, toda brujería, hechicería sobre la vida de Blanquita García, Señor. Sobre la vida de tus hijos que están aquí viéndome y oyendo, Señor. Sobre toda la iglesia, el camino es Cristo, Padre. Y trae una revelación sobrenatural de tu gloria, de tu unción, de tu poder. Bendice a los pastores que están en Estados Unidos. Al apóstol César Wilbur García. Bendice, Padre, al apóstol Martín Auseche, a su hija Eliana, a su esposo, el pastor Edgar Venegas. Bendice al pastor Francisco Hernández allí en Atlanta, Georgia, Señor. Al apóstol Dubán Valencia en Queens, en Nueva York. Bendice, Señor, a tus hijos en Europa, al pastor Edgar Soto allí en Barcelona. Al apóstol Pedro Núñez, Señor, allí al norte de España. Al apóstol Oscar Chavarría, Señor, en Islas Canarias. En Colombia, al pastor Plinio Orjuela, Señor, y a cada uno de tus hijos que están viéndonos. A José Salazar Najera, Padre, bendícelo. Llénalo de tu gracia, de tu favor, Señor. Bendice al capitán León, a su esposa Sonia, Señor. Bendice a tu iglesia, el camino es Cristo, a todos y a cada uno de ellos, Señor. A cada uno de nosotros, Señor. Y entréganos toda esta bendición para la gloria de tu nombre. Amén. Amén y amén. Aleluya. Amado siervo, tú que me ves, tú estás inmiscuido, estás entre esta bendición, entre esta palabra. No te quedes por fuera. También tu ofrenda es importante. Envíala, te queremos, te amamos, estamos pendientes de ti. Te amamos. Padre, también bendice a tus hijos fuera, a Luchito Pinzón, a Diana Aro, Señor, a tu familia que se encuentra fuera de la ciudad en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amados, les demostramos nuestro amor orando por ustedes todos los días de 6 a 7 de la mañana. Si les probamos que estamos pendientes de ti, por favor, únete con nosotros. Todos los martes estamos aquí 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde, sábados 3 de la tarde y los domingos a las 8 y 10 de la mañana. Les amamos, les bendecimos, que pasen un hermoso comienzo de semana. Shalom, bendiciones.